Ok, este es nuestro segundo ejemplo que tiene que ver con la cinética de una partícula, fuerza y aceleración, específicamente el movimiento descrito a través de coordenadas normales y tangenciales. Entonces esto es cinética de la partícula en coordenadas normal y tangencial. Y este es el ejemplo 2. Ok. En este caso nos dan el enunciado, dice que el patinador de 60 kilos, ahorita les voy a mostrar la figura, pero primero vamos a hacer el enunciado. El patinador de 60 kilogramos que aparece en la figura se desliza cuesta abajo. Ahorita vamos a ver cuál es el sentido, la dirección del movimiento. Cuesta abajo de la pista circular. Aquí ya con la descripción de la pista tenemos el radio de curvatura. Movido solo por la fuerza de gravedad. ¿Ok? Si parte del punto de reposo, le vamos a llamar punto de reposo A. Cuando cuando el ángulo es 0 grados, o sea, está totalmente horizontal, determine la magnitud, es lo que nos están solicitando, determine la magnitud de la reacción normal. Que la pista ejerce en él cuando θ es igual a 60 grados. Dice, ignore su estatura en el cálculo para que el centro de gravedad no se nos mueva. Entonces les voy a mostrar acá cómo es esta figura. Fíjense, acá está. ¿Sí la ven? Esta es la pista, que es una mitad de círculo, totalmente circular. Aquí vemos nada más la mitad. Este radio, aquí se ubica el origen de coordenadas. Este es el radio, es de 4 metros, para cualquier distancia es 4 metros. Acá está el patinador. Parte de este punto, a este punto yo le voy a llamar el punto A, donde está partiendo. Sabemos que parte del reposo, entonces su velocidad inicial es 0 y su ángulo es 0, porque es totalmente horizontal, lo dice en el texto. Y se va desplazando, fíjense, ¿cuál es el sentido? Hacia acá. Mientras se desplace hacia acá, hacia la derecha y arriba, o sea, siguiendo la trayectoria de la pista, el movimiento va a ser positivo. Entonces ahí tenemos la situación esquemática. Bien, yo voy a dibujar los diagramas de cuerpo libre, acá los voy a poner. Uno de la pista voy a hacer y otro correspondiente al diagrama de cuerpo libre de las fuerzas, ahora sí del patinador. Entonces esta es la pista. Ahí está. Tiene la mitad de un círculo aquí. Este es el O. Yo voy a colocar aquí el punto A, que es el inicial. Aquí va a estar el punto A. En el punto A, θ es igual a 0 grados y la velocidad es 0. Lo que yo quiero es analizar o saber la normal, que es la fuerza que ejerce, en este caso opuesta al patinador, la pista, cuando se encuentra aquí, en el punto B. Le voy a llamar el punto B. θ se está desplazando, fíjense hacia dónde se está desplazando el ángulo, hacia dónde va creciendo, hacia dónde se va incrementando θ. Aquí θ va a ser igual a 60 grados, crece hacia acá, en el sentido antihorario. Y el radio de curvatura va a ser de 4 metros. ¿Sí? Aquí yo ya tengo mi pista, ya tengo mi situación. El que voy a analizar es el punto B, aquí.
Este punto es el que necesito analizar. Entonces voy a extraer el punto B. Para el punto B extraigo y voy a tener ahí esta partícula que va a simbolizar o va a representar en este caso al patinador. ¿Sí? Ahí va a estar el patinador. Los ejes que yo voy a tener pues deben de ser paralelos aquí a los 60 grados. Voy a trabajar con estos ejes inclinados. Este va a ser el eje N, el eje normal, que va hacia adentro de la curvatura, positivo. Positivo va hacia adentro de la curvatura. Y el otro eje, el perpendicular, el eje tangencial, pues se va a dirigir positivo cuando siga el movimiento. Entonces es positivo hacia acá. Acá continúan los ejes, los lados negativos de los ejes. ¿Qué fuerzas tengo actuando ahí? Pues primero tengo el peso, en este caso del patinador. Entonces esta es una fuerza negativa que va hacia abajo. Y como me dan la masa del patinador, que es 60 kilos, para calcular el peso, pues multiplico por 9.81 y eso ya me devuelve fuerza, me devuelve newtons. Tengo esa fuerza. ¿Qué otra fuerza tengo actuando acá? Voy a tener, lo voy a poner con rojo, voy a tener la normal, que es precisamente la que estoy buscando. La normal, aquí, hasta aquí, se va a dirigir, fíjense, aquí porque esta es la superficie, entonces la normal actúa justamente ahí en la superficie, entre la partícula y la superficie, ahí está. Esta es la normal, le voy a llamar la normal en B. Tengo la fuerza normal actuando, tengo el peso, y el peso a su vez yo lo puedo descomponer en dos componentes, una horizontal o que sea paralela al eje T y la otra que sea paralela al eje normal. Y ahora de aquí, ¿qué conozco? Conozco este 60 grados, ¿cierto? Estos 60 grados en donde se ubican. Yo voy a hacer aquí. Estos serían los ejes X y Y, los ejes rectangulares. Mis 60 grados están partiendo aquí. Aquí yo tengo mis 60 grados a partir de la horizontal respecto a este eje inclinado. Fíjense, acá está. 60 grados, 60 grados, ¿ok? Entonces, como tengo 60 grados acá, voy a tener también 60 grados aquí. Y ya puedo descomponer mi fuerza. Aquí hay 90 grados, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ahí voy a tener la componente WN, la componente paralela al eje N del peso. Y también voy a tener la componente del peso paralela al eje tangencial. Pues W normal, la componente paralela al eje normal va a ser de el peso 60 por 9.81 por seno de 60 grados. Lo voy a plantear aquí primero, va a ser W por seno de 60. Y ya lo puedo calcular. O lo puedo dejar en función del ángulo, que es lo que voy a hacer en este caso, dejarlo en función del ángulo. Entonces aquí voy a borrar este 60 y nada más lo voy a dejar como teta. ¿Por qué? Porque así me sirve para cualquier ángulo que yo quiera buscar. Entonces aquí le voy a poner teta y teta en grados. Entonces ya me queda 60 por 9.81. Eso sería 588.6 por seno de teta. Y la componente, voy a poner componente normal del peso. La otra va a ser la componente tangencial del peso. Y ojo aquí, todas estas fuerzas tienen un sentido. Como el eje normal va positivo hacia adentro de la curva, es decir, hacia arriba, y mi componente normal de mi peso va hacia abajo, entonces esta es negativa. O le podemos poner hacia donde se dirige, esto se dirige hacia abajo. Ok, así. Ahora la componente tangencial podemos hacer lo mismo. W tangencial va a ser igual al peso, al W, por el coseno del ángulo. El coseno es esta componente. Y ya si la sustituyo, pues va a ser 60 por 9.81 por por coseno del ángulo.
y eso va a ser igual a 588.6 por coseno del ángulo, y en este caso es positiva, ¿sí? Porque se dirige siguiendo el eje positivo tangencial. Ok, ya tengo la descomposición de mi peso. Bueno, aquí W va a ser igual, no lo puse, pero es igual a 60 kilogramos por los 9.81. Me devuelve 588.6 newtons. Esto es un resultado, este y otro. Ya tengo el peso y sus componentes en función del ángulo. Bien, voy a continuar. Ahora voy a plantear las ecuaciones de movimiento, fíjense. Le voy a poner ecuaciones de movimiento. Y que son dos, una para las fuerzas tangenciales y otra para las fuerzas normales. Entonces, para las fuerzas tangenciales voy a tener sumatoria de fuerzas normales va a ser igual a masa por aceleración normal. ¿Y cuál es el positivo de las fuerzas normales? Pues va a ser de esta manera, fíjense. Aquí en mi diagrama lo tengo siguiendo el eje positivo, o sea, con esta inclinación hacia la derecha y arriba. Entonces aquí ya lo indiqué. Todas las fuerzas que sigan esta inclinación van a ser positivas. Esa va a ser mi ecuación 1. Mi ecuación 1, y si sustituyo y me fijo en mi diagrama de cuerpo libre, cuáles fuerzas tengo paralelas al eje normal, voy a tener la normal precisamente, la normal en el punto B, que es esta. Miren, les quiero mostrar el diagrama, acá está, ya lo hicimos, es esta, positiva porque va siguiendo el eje positivo N, y vamos a tener la componente WN, que es negativa porque va opuesta al sentido del eje. Entonces vamos a tener dos fuerzas normales, NB y menos WN. Y eso va a ser igual a que a la masa del patinador, que es 60 kilogramos por la aceleración normal. Y aquí, ¿qué conocemos? Vamos a ir sustituyendo. NB no la conocemos, es lo que queremos conocer. WN sí ya lo calculamos, dijimos que en términos del ángulo es 588.6 por seno del ángulo. Es negativa porque va hacia abajo de la izquierda. Y esto va a ser igual a 60. Y aceleración normal, si se fijan en su formulario, la aceleración normal, aquí está la componente, está dada en función de la velocidad al cuadrado y del ángulo, del radio de curvatura. ¿Los conocemos? Conozco efectivamente el radio de curvatura, pero no conozco la velocidad, entonces la voy a dejar indicada. Menos 588.6 por seno de teta va a ser igual a aquí velocidad al cuadrado entre ρ, entonces va a ser 60 por velocidad al cuadrado entre 4. Aquí voy a poner aceleración normal es igual a al cuadrado ρ, para que no se los olvide de dónde surgió esta sustitución. Ok, entonces hasta ahí vamos ya. Ahora voy a plantear la otra ecuación del movimiento. La otra ecuación del movimiento va a ser sumatoria de fuerzas tangenciales, va a ser igual a masa por aceleración tangencial. En este caso va a ser positiva si van siguiendo el eje tangencial que establecimos, que es este, fíjense. Entonces todas las que sean paralelas, todas las fuerzas que sean paralelas a este eje son positivas. Y en este caso, ¿qué tengo? Pues la componente tangencial del peso, que es positiva. Entonces la voy a sustituir, primero la voy a plantear, luego la voy a sustituir. Aquí voy a tener simplemente la componente tangencial del peso, va a ser igual a 60, que es la masa del patinador, por la aceleración tangencial. WT ya la conozco porque ya la calculé en función del ángulo, y digo que es 588.6 por coseno del ángulo de teta. Va a ser igual a 60 por aceleración tangencial. De aquí hay que observar cuáles son las incógnitas que no conozco.
NB no la conozco, es lo que tengo que calcular. Teta sí lo conozco, pero aquí lo que me conviene, bueno, la V, la velocidad no la conozco, ni aceleración tangencial no la conozco. Entonces, aquí lo que voy a calcular, aquí voy a poner incógnitas. Pues la normal, que es lo que me están pidiendo calcular en el punto B, la velocidad y la aceleración tangencial. El ángulo sí lo conozco, pero en este caso les decía, me conviene dejar mi aceleración tangencial en función del ángulo para poder integrarlo. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces, como la aceleración tangencial es función de teta o de la posición, ¿por qué? De aquí despejo. Aceleración tangencial me va a quedar igual a ¿qué? A 588.6 entre 60 por coseno de teta. Ahí está. Vamos a usar la relación o la ecuación que dice, que la debemos también tener en nuestro formulario. Acá está, esta. Aceleración tangencial acompañada del diferencial de la posición va a ser igual a velocidad por el diferencial de velocidad. Entonces aquí voy a poner velocidad, aceleración tangencial por diferencial de la posición va a ser igual a velocidad por el diferencial de velocidad. Y ahora, ¿cómo relacionamos teta con la posición? ¿Cómo relacionamos teta con la posición? Aquí le voy a poner, relacionamos teta con S a través de la longitud de arco. La longitud de arco tiene una fórmula muy sencilla. Aquí voy a hacer un pequeño diagramita, queda así. Entonces en este caso tenemos el radio, que es 4 metros. Como es circular, pues el radio sigue siendo el mismo en cualquier punto de la circunferencia. Aquí sería el punto A, aquí sería el punto B. ¿Cómo se calcula el radio de curvatura? Radio de curvatura es la longitud de arco es esta, crece hacia acá. Entonces todo esto es S. Lo que mide esa cuerda, esa es mi longitud de arco. Y está relacionada con teta. Aquí está teta, lo que se abre. Ese abanico es teta. Ya que es igual a longitud de arco, pues la longitud de arco es igual precisamente a teta en radianes por el R. Teta por R, el ángulo multiplicado por el radio. En este caso, ¿qué conozco? Pues que R es igual a 4 metros, entonces S, la longitud de arco, hace igual a 4 teta. La derivada de S es igual a ¿qué? 4 de teta. ¿Por qué necesito la derivada de S? Para ponerla aquí, en esta ecuación de la aceleración. Entonces ya tengo la posición, aquí la posición en función del ángulo, ya la tengo. Y ahora voy a continuar en la otra hoja. Nosotros sabemos, aquí lo voy a poner, sabemos que para teta igual a 0 grados, o sea en el punto A, la velocidad es igual a 0 metros por segundo. Esto es en el punto A. El punto A, recordemos un poquito, es aquí, donde inicia, aquí justamente donde inicia el patinador. El ángulo es 0 grados, estamos de manera horizontal y la velocidad inicial es 0, parte del reposo. ¿Ok? Entonces sabemos esas condiciones iniciales y ahora las vamos a tomar en cuenta para la integración. Vamos a sustituir ahorita en la ecuación, no le puse nombre a esta ecuación, no le puse número, pero esta va a ser la ecuación 3. Esta es la 2 y esta es la 3. Entonces en la ecuación 3, que relaciona a la aceleración con el desplazamiento, ahí vamos a sustituir. Sustituyendo en la ecuación 3, ¿qué voy a tener? Voy a tener que
La aceleración tangencial, aquí lo voy a volver a escribir, la aceleración tangencial por derivada de la posición va a ser igual a velocidad por derivada de la velocidad. La aceleración tangencial yo la tengo en función de θ. La aceleración tangencial, lo voy a poner aquí. La tengo como 588.6 entre 60 y por coseno de θ. Ahí está. Por diferencial de S, ya estoy sustituyendo acá, va a ser igual a ¿qué? A la velocidad por la derivada de la velocidad. Sí, ahí ya puedo. No, todavía no puedo integrar, necesito sustituir de S. Entonces 580 para que me queden únicamente dos variables, θ y v, o sea, el ángulo y la velocidad. Entonces aquí me queda coseno de θ y ds, que acabamos de calcular la relación de la posición con el ángulo, es igual a 4 de θ, la longitud de arco. Y ahora sí, ya solamente tengo dos variables, el ángulo y velocidad. Voy a dejar las constantes acá afuera y por 4, y aquí voy a dejar coseno de θ igual a la velocidad por dv. Y ya voy a integrar estos dos lados de la ecuación. Me va a quedar integral del coseno de θ es igual a la integral de la velocidad por acompañar el diferencial de velocidad. Y ahora, para integrar esto de la velocidad, del ángulo, del coseno, si ustedes tienen un formulario, se pueden fijar que acá está. Integral del coseno de u, en este caso u es θ, es la variable, va a ser igual al seno de θ. Esto sería si fuera indefinida, el más c, pero en este caso nosotros sí tenemos las condiciones iniciales. Entonces, ya me queda acá. Me quedaría acá ya la integral. Sería 588.6 por 4 entre 60 por seno de θ, integral de b, pues hay que aumentarle simplemente la potencia, b al cuadrado entre 2. Y esa primera parte, el lado izquierdo de la ecuación, lo voy a integrar desde 0, que parte del reposo en el punto A, hasta 60 grados, que es el punto B, donde estamos justamente analizando aquí. Posición inicial 0, donde estamos analizando que es B, 60 grados. Ok. Y la velocidad la voy a evaluar desde 0 hasta velocidad, que va a ser la velocidad final. Voy a hacer la sustitución ahora sí. Aquí me va a quedar 588.6 por 4 entre 60 por seno de 60 grados. Límite superior menos límite inferior, me queda 588.6 por 4 entre 60 por seno de 0 grados. Lado derecho me queda velocidad al cuadrado entre 2 menos, aquí me queda 0 al cuadrado entre 2. De aquí sabemos un par de cosas. El seno de 0 grados, este es 0, no es θ. Lo voy a poner como 0 para que no se confunda. Seno de 0 grados es igual a ¿qué? A 0. Y este término también es 0. Entonces los podemos eliminar porque son ceros. Y simplemente me queda como el seno de 60, si ustedes lo calculan o lo hacen en su calculadora, es 0.8660 y algo. Entonces aquí simplemente nos va a quedar 588.6 por 4 entre 60. El seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Así se expresa ese punto 866025. Si lo quieren poner de forma completa, es raíz de 3 sobre 2 y así ya no pierden precisión. Y el otro lado nos queda simplemente b cuadrada entre 2. Y aquí voy a despejar la velocidad. Entonces la velocidad, ¿cómo me va a quedar? Este 2 con este 2 se va a ir. Me va a quedar que la velocidad al cuadrado va a ser igual a ¿qué? 588.6 por 4 entre 60 por raíz de 3. Simplemente. Y ya la calculo en mi calculadora. Es 586.6 por 4 entre 60 y por raíz de 3. 67.97
serían metros cuadrados por segundo cuadrado, porque aquí tengo la velocidad al cuadrado, ojo. Si quiero la velocidad, pues obtengo la raíz cuadrada y ya me va a dar 8.24 metros por segundo. Entonces depende que necesitemos. Ahí está, ya tengo la velocidad. Y ahora, ¿para qué quería yo esta velocidad? ¿Para qué la necesito? ¿En dónde la puedo sustituir? Aquí precisamente, fíjense, en esta ecuación, la primera ecuación del movimiento que involucran al normal, al ángulo teta y a la velocidad. Aquí si la sustituyo, como ya conozco que seno en la posición B es de 60 grados, directamente me va a dar la normal. Y eso es lo que estoy buscando. Y es el último paso. Entonces ya estamos por terminar. Aquí le voy a poner sustituyendo o usando la velocidad en la ecuación 1, tenemos que vamos a tener, pues mi ecuación 1 me quedó como NB, la normal en el punto B, es igual, lo voy a despejar, a 60 por B cuadrado entre 4 más 588.6 por seno de teta. Entonces aquí me queda 60. La B cuadrada, por eso la dejé como B cuadrada y como B. La B cuadrada es 67.97. Entonces 67.97, eso ya es B cuadrada, entre 4. Más 588.6 por seno de 60 grados. 67.97. Y ya si hago esos cálculos, fíjense, seno de 60 por 588.6, lo guardo en mi memoria. Luego hago 60 por 67.97 entre 4 y lo sumo con el otro término. Me da 1529.3. Entonces NB me da 1529.3 y en este caso la normal es una fuerza. Me estaría dando en newtons. Sí. Y la normal va dirigida efectivamente como dijimos, en este sentido, siguiendo el eje positivo normal. En este sentido, siguiendo el eje positivo normal. Y ahora sí, ya terminamos. Es todo lo que nos pedía en este caso, este ejemplo número 2. Bye.